Grabando sonido. Es que llegó Chante. Grabando. Ya. Graba cámara. Grabando. ¿Listo, mona? Grabando. 5, 4, 3, 2... Hare Krishna, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harihara Das, pertenezco al Instituto Superior de Estudios Védicos. En este momento nos encontramos en el Centro Cultural Govindas, enfrente del altar de meditación. Iranja
Paski. Sila Prabhupada Paski. Gaura Pramanandi. ¿Cuánto duró? 10 minutos. Lo que acabamos de escuchar es un vayan de meditación, un vayan cuyo significado es pedir protección al Señor a través de una de sus manifestaciones que se encuentra en este cuadrito en el lado izquierdo, conocida como Nisimhadeva. Es una canción que invoca la protección del Señor a través de estos sonidos, a través de estos mantras, a través de los instrumentos tradicionales de la India. Lo que acabamos de hacer fue un vayan. Vayan significa adoración. Acabamos de adorar al Señor a través de cánticos. Eso es todo. No sé qué más decir. ¿Sí?